Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de selección de candidaturas en el partido de Morena para las 9 entidades federativas y tenemos el gusto de tener con nosotros a Mario Delgado, su presidente. Bienvenido, Mario. Gracias, Mario, Carlos, por la buenas oportunidad. noches. Buenas noches, Federico. A ver, Mario, la verdad salió bastante mejor de lo que quizá algunos hubieran anticipado. Fue largo, haber sido no uno de tus días más largos, porque tienes varios muy largos, pero se fue atrasando el proceso cuando en principio era una simple encuesta. ¿Por qué no nos dijiste todo de golpe? ¿Y qué es lo que estaba pasando tras bambalinas? Pues se perdía la emoción. Era una Carlos. cuestión dramática. Fue- No, la verdad es que los citamos un mismo día a todos los aspirantes por cada entidad y se presentaban las encuestas. Estaban las empresas encuestadoras que hicieron las encuestas espejo, más la Comisión de Encuestas de Morena, y no salíamos de la reunión hasta que no hubiera una sola duda de cómo se había levantado, por qué los números que salían, cuáles eran las diferencias más importantes y también garantizarles a todos los participantes que van a tener acceso para auditar las bases de datos de las encuestas que presentamos el viernes pasados. En total presentamos 28 encuestas, participaron 9 casas encuestadoras diferentes. Entonces, bueno, fuimos abordando entidad por entidad, hacíamos el ejercicio primero en privado, después salíamos a transmitirlo por las redes sociales y fuimos muy transparentes, Carlos, en ir conformando la regla de equidad. Decíamos, no hay ganadores por el momento, este es el hombre mejor posicionado, esta es la mujer mejor posicionada, con esos números, y hasta que tengamos los 9, definiremos la regla de equidad. Una pregunta que no tiene que ver tanto con el proceso, pero que yo creo que es interesante. ¿No tuvieron problemas de violencia? Porque las casas encuestadoras se están quejando, por ejemplo, en Chiapas, que no pueden llegar a ciertas zonas. Y al hacer 20 y tantas encuestas, habría la posibilidad de que esto ocurriera. ¿No fue así? Sí, sin duda que sí. Bueno, el caso específicamente de Chiapas, ahí tuvimos lamentables hechos de que encuestadores nuestros fueron asesinados, 2 de ellos, y uno continúa desaparecido. De hecho, dedicamos toda esta jornada de encuestas a nuestros compañeros y a nuestros encuestadores. Tenemos coordinación con las autoridades. Hay mapeos de zonas donde aquí no podemos entrar. Entonces, hemos sido muy precavidos en que se hace el muestreo, se revisa en qué secciones electorales son, y si alguna sección electoral cae dentro de las zonas rojas, pues tenemos que volver a sortearla. Ahora, esta encuesta, a mí me parece siempre un poco raro que un partido encueste a la población abierta, porque en principio esta tendría que ser una decisión de sus militantes, porque puede tener un sesgo en contra de los que son pues, más cercanos al partido, etcétera. ¿Cuántas preguntas hay y cómo se ponderan? Si es que se ponderan, o importa nada más la de intención de voto. Se ve que no estuviste atento el viernes pasado, porque presentamos 28 encuestas con las preguntas. Carlos, son 3 secciones las que tiene nuestro cuestionario, nuestra encuesta. Primero, una de control que tienen los propios encuestadores para checar la validez. Por ejemplo, consumo de medios, si la gente se entera por la televisión, por las redes. La preferencia de partido, aprovechamos, la preguntamos. Por cierto, nos fue muy bien en las 9 entidades. Morena está por encima de todos los demás. La calificación del presidente de la República, del gobernador, por qué partido nunca votaría, qué problema considera es el más importante en el Estado. Digamos, son preguntas de control. No puedes entrar en frío a preguntar preferencias. Luego viene la segunda sección, que es ya la evaluación de aspirantes. Si lo conoce o no lo conoce, si lo identifica con Morena, qué opinión tiene de esa persona, buena o mala. Y después medimos atributos. Qué tan honesto lo considera, qué tan cercano, qué tanto le crea lo que dice, qué tanto conoce al Estado. Y después la parte ya electoral. Si lo considera buen candidato, si votaría por él. Y la pregunta que resume toda la encuesta, que es ¿a quién prefiere como candidato o candidata de Morena, PT y Partido Verde? Y al final hay otra serie de preguntas que nos sirven para hacer las ponderaciones en el tema demográfico, en el tema también de ingreso, de ponderación de ingreso. Y esas son las 3 secciones. Toda la
el tema personal, si lo conoces, no lo conoces, qué tan bien evaluado, y los atributos se trasladan a una tabla de valores donde le damos distintas ponderaciones. Por ejemplo, la honestidad vale más de 1 punto, la opinión positiva o negativa vale 2 puntos. La pregunta que más vale es la de ¿a quién prefieres como candidato o candidata? Esa vale 3 puntos. Se traslada en una tabla, se van haciendo los puntajes. Pero para el género, la variable que consideramos fue a quién prefiere como candidato o candidata. ¿Para qué? Para que las mujeres que obtuvieran una mayor preferencia en las 9 entidades, las 5 mejores, fueran nuestras candidatas. En automático. Así es. No hubo suficientes para lograr. No hubo suficiente, 2 ganaron directamente sus encuestas, el caso Veracruz, Rocío Nale, y el caso de Morelos Pero con lo Margarita que se publicó González es solo Sarabia. esa parte de las encuestas, ¿no? Los atributos, todo No, esto. todo se hizo público. Ya está publicado. Por eso fue tan larga la sesión, porque hacíamos transmisiones en vivo donde los encuestadores, las empresas encuestadoras, presentaban los resultados de sus encuestas. Pero solo 2 ganaron directamente. Las otras las 3 mujeres, hubo que ponerlas el en criterio función del segundo lugar. El criterio de género, que lo fuimos construyendo durante todo el día. Fuimos llenando una tablita, entidad por entidad, hombre, mujer, porcentaje. Pero el que sorprende es casos donde había una gran diferencia, como en la Ciudad de México, entre Harfuch y Brugada, donde acabaron escogiendo a la mujer, y otros donde la diferencia era muy menor, Sí, como en Chiapas. Sí, porque no los pusimos a competir mujeres contra hombres. Evaluamos el esfuerzo de las mujeres por tener un porcentaje mayor de preferencia, que a mí me parece es lo más justo. Entonces, Clara Brugada fue de todas las candidatas, de todas las aspirantes en las 9 entidades, la que logró en esa pregunta, ¿a quién prefiere como candidato o candidata? Un porcentaje mayor. Sacó alrededor del 26%. Pero con una diferencia de 14 puntos respecto a García Harfuch. Sí. Mientras que en el caso de los estados donde había más candidatos, pues sí se pulverizó más, pero la diferencia era mucho menor. Sí, pero ahí te diré una cosa. Ningún aspirante logró la preferencia que tiene Morena en su entidad. Es decir, vale mucho más la marca que cualquier persona. Entonces, si tú trasladas esos a los careos, lo que te reporta es que no hay muchas diferencias. Entonces, se trata de un criterio de paridad donde las mujeres con mayor posibilidades de triunfo sean las candidatas. Una pregunta, Mario. ¿Cómo les fue en el reconocimiento de nombre? ¿A qué me refiero? Pues algunos de estos personajes, la verdad es que uno no los ubica, pero eso es normal porque uno está aquí en la Ciudad de México y no tenemos por qué saber cómo están las discusiones en ciertas entidades. Es muy difícil saberlo. Pero el reconocimiento de nombres sí lleva tiempo. Y algo que me llamó la atención es, por ejemplo, que Ignacio Mier no llegara en Puebla cuando en teoría la posición que tiene era como de mayor difusión de su imagen, ¿no? Sí, bueno, ahí compitió también con Armenta. Sí. Que también tiene una posición. Ha estado ahí, él fue Pero es que Mier no candidato a senador. No, a ver, de las más cerradas, las más empatadas fue Mier. De hecho, tuvimos que hacer un cara a cara entre Mier y Armenta para estar seguros del resultado, porque la diferencia fue de 1 punto. Mira. ¿Qué es el margen de error? Fue muy cerrado. ¿Qué es margen de error? Que dentro de las reglas que tenemos es que no aplicamos margen de error, porque si no estaríamos todavía... No saldrían de ahí, jueces. ¿no? Porque sí, hay tantos Así casos es. tan cerrados. Sí, ahí También- es el que gana. Pero, por ejemplo, si tomamos precauciones, en el caso de que está tan cerrado de Mier, hicimos 3 encuestas adicionales ya. 1 contra Armenta, contra Mier, y ahí se comprobó la tendencia. ¿Con la sola pregunta de careo? No, o con, eliminando con los todos la los batería? atributos. Con todos los atributos. Y sumando todos los atributos, la diferencia sigue siendo muy pequeña. Sigue siendo, pero confirma la tendencia. Ahora, voy a regresar al tema de la Ciudad de México, que es quizá el más notable en un sentido, creo yo. Porque de acuerdo a las encuestas públicas, por lo menos, sí parecería, salvo una de Lorena Becerra, que lo cambia un poco, que el que era más competitivo en la Ciudad de México es García Harfuch. Y que Clara Brugada, pues, y se vio en la encuesta de ustedes, está varios puntos abajo de García Harfuch, cierto. La marca es muy importante y eso los empata un poco. Pero lo mismo podemos decir de cualquiera de las mujeres que quedaron en segundo lugar, en Chiapas en concreto. Era
seguramente más competitiva aún en Chiapas, la que quedó en segundo lugar, porque la marca la marca Morena PT Verde en Chiapas pesa aún más. Y había otro criterio que ha dado el tribunal, que también hay que priorizar la alternancia. En Chiapas siempre ha habido hombres, en la Ciudad de México pues venimos de una jefa de gobierno mujer. Sí, no está legislada la alternancia, pero justo ese criterio que estás mencionando nosotros lo utilizamos en el 2022. Dijimos, a ver, ¿dónde está más posicionado Morena? ¿Dónde está más fuerte? Que hay que decirlo, es un supuesto, no es un hecho, porque es a partir de una encuesta, es una proyección. Hoy, sí. Puede cambiar mañana, es una proyección. Entonces, es que eso de la competitividad, no hay manera, no hay algo que digas, esto es la definición de la competitividad. Entonces, en aquella ocasión dijimos dónde tenemos más posibilidades de triunfo, ordenamos de mayor a menor y dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Pues asegurar triunfos. Entonces, quien salga mejor posicionado en los estados donde tenemos mayor posicionamiento, se queda hasta que se llenen, digamos, los casilleros de hombre y mujer y entonces en los siguientes habría cambio de género. Por ejemplo, así fuimos con mujer en Durango, en Aguascalientes, donde teníamos un porcentaje de preferencia morena menor y compitieron mujeres. Entonces, el tribunal dijo, pues esto es discriminatorio porque mandas a las mujeres a lugares donde pueden perder. Entonces, por eso ahora cambiamos por completo el criterio. Dijimos, no lo vamos a comparar con nadie. Que las mujeres hagan su mayor esfuerzo por conseguir un mayor número de preferencia, que eso además te puede hacer previsible que vas a ser más competitivo en la elección en lugar de estarla comparando con los hombres. Y eso fue lo que se privilegió ahora, de manera muy clara y muy transparente. Aunque lo que cuesta, a pesar de lo que has explicado, cuesta trabajo entender es, en el caso de Chiapas, claramente en un estado donde hay muchos más candidatos, pues en promedio salen todos más abajo, mientras que en la Ciudad de México hay un hombre que sale muy arriba, una mujer que sale 14 puntos abajo y luego los otros dos prácticamente no pintan. Perfectamente hubieras podido escoger al hombre sobre la mujer con tus criterios. ¿Se escogió a la mujer sobre el hombre por otros criterios? Es que no es discrecional. ¿No había discrecionalidad? Carlos, no has visto, es lo que te estoy no has diciendo. visto los cuadros. Me queda clarísimo. No, está muy claro cuáles son los resultados de las encuestas y cuál es la regla que se siguió. Es absolutamente de números. Y la regla es la mujer que alcanzó un porcentaje mayor de preferencia en la pregunta a quién prefiere como candidato o candidata de Morena de las 9 entidades, las 5 mejores son candidatas. Punto. ¿Y ahí estaba Clara Brugada? Ahí está, Clara fue, de hecho, la más Es abierta la del mujer, país. entonces, bajo esa lógica, estaba ninguna casi de predefinido mujer con las encuestas alcanzó que un teníamos. 26% de preferencia en este indicador. ¿Y este indicador lo construiste cuándo? Esa es la pregunta presidencial. Sí, pero desde La del 70% ahora que tuvimos las corcholatas, la pregunta que valía el 70%, pues es la directa, es la que resume. ¿A quién prefieres? Es la que es más razonable usar, porque las otras, pues además, no siempre sabes muy bien esos atributos de las personas. Sí. Mientras el otro lo conoces muy bien. Pero mi pregunta, y la tendremos que posponer al corte, es, esa regla se definió para la presidencial y para esta elección de gobernadores. Así se estableció. ¿Y lo mismo se va a usar en el Senado o ahí ya no vamos Así a se tener estableció en la encuesta? convocatoria. No, el Senado es otra lógica. Ahorita te la Ahorita regresamos. Estamos en un momento más, regresamos para ver qué viene ahora en las candidaturas que faltan, que son todavía muchísimas. Nada más 20,000. Estamos de regreso con Mario Delgado aquí en Primer Círculo y platicábamos sobre ahora qué viene en los casi 20,000 cargos que están todavía por asignarse candidatos. Mario, ¿qué sigue? Pues ya tenemos convocatorias para diputados federales, para senadores, para todos los diputados locales, ayuntamientos, alcaldías. Ya están corriendo, hay distintos plazos de inscripción. Vamos a hacer encuestas. Lo primero que vamos a hacer las encuestas para senadores. Hay que decir que quien quedó en segundo lugar ahora en las encuestas que presentamos el viernes, en estas 9 entidades que van a elección, tienen derecho a optar por encabezar la primera fórmula en su estado para el Senado de la República, si quieren. y donde hubo cambio de género también. Si optan, tienen el pase automático. Y lo mismo era la promesa para la presidencial. Se va a cumplir. Hoy Mario Delgado, tú sabes bien, Mario, hoy Marcelo Ebrard anunció que siempre no se va. Sí, él podrá optar también por esa
posibilidades, es su decisión. Es su derecho, digamos. Es su decisión. Ok, con eso tenemos. Entonces ya están tomados, en ese caso, pues 9 lugares. Sí, faltan los demás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insacular si encabeza hombre o mujer. Y vamos a hacer encuestas para hombre y encuestas para mujer para ver los perfiles más posicionados. Y esos serán los candidatos. Entonces ya y candidatas. para que no haya esta confusión, es unos para hombres, otros para mujeres. Así es. Los Sí, porque ordenamos son en una fórmulas de cierta hombre o lógica, mujer. exacto. Sí. Y para el caso de las más cotizadas, que son las de representación proporcional. Ahí pues la tómbola. ¿La tómbola? ¿Tómbola? La tómbola. Tómbola. Hay acciones ahora afirmativas que nos establece la autoridad electoral Sí, para cierto. diputados, ahora por senadores por primera vez. Entonces, pues tienes que llenar esos espacios, pero aún así las acciones afirmativas van a ser por tómbola. Ahora, ya Y entramos. tenemos espacios para externos según los estatutos de Morena. Te están también. mirando, a lo mejor tú te quieres lanzar. Sí, ya sospecha algo, Mario. Una pregunta, ya ahora sí vamos a entrar formalmente a las precampañas. Y viene la asignación de los recursos. ¿Cómo te imaginas eso? Porque no es sencillo. O sea, cuando uno platica con personas que han corrido en sus distritos, pues necesitan recursos y necesitan apoyo y pues es ahí donde se presta, digamos, a qué dijera yo, algo que es muy normal en otros países, pero que aquí le tenemos desconfianza a los apoyos en especie, ¿no? Pues te donan una noche de hotel, ¿no? En tu gira. ¿Cómo miras ese escenario ahora de asignación de los recursos? Bueno, mira, nosotros tenemos una regla. Nosotros le apostamos al territorio. A caminar territorialmente nos rinde más el dinero porque eso es, digamos, la estrategia más barata y nos ha funcionado. O sea, por ejemplo, justo me preguntaban, Veracruz, ¿no? El segundo lugar, Manuel Huerta, fue el delegado del bienestar. Un hombre que caminó 5 años Veracruz. Entonces tú veías el pleito de otros aspirantes ahí en Veracruz, el pleito de los espectaculares. No, hombre, por abajo como hormiguita salió mejor posicionado que ellos. Entonces nosotros apostamos mucho a eso, Federico. Buena parte del presupuesto lo dedicamos a tener gente caminando, distribuyendo el periódico Regeneración. Así va a ser nuestra campaña, así va a ser la presidencial y la de los gobernadores. Normalmente les recomendamos eso. Ahora, tienen además, por ley, mucho acceso a los medios. Sí. A los medios electrónicos a través de spots, que a partir del 20 de noviembre son realmente como internos. En la elección de hace 6 años hubo 2 presidentes de partido que usaron muy bien esos spots. Uno se llamaba Andrés Manuel López Obrador y el otro Ricardo Anaya. Y eso les dio pues 3 meses prácticamente de, en ese entonces, casi exclusividad en la promoción de sus nombres. Ahora, ¿quién va a tener acceso a esa parte de los spots? Ya está regulado, Carlos, son precandidatos y precandidatas únicas. Entonces, ellos van a utilizar esos espacios. Pero los puedes asignar federal, estatal, y los vas a ir asignando como tal. No, lo federal es federal, ¿no? Sí hay también, además, tiempos adicionales para lo local. Evidentemente, pues lo federal va a ser para nuestra Entonces, en la medida que se adelantó precandidata. todo el proceso en esta interpretación rara de la ley, eso pues, ya te obliga a usarlo para los precandidatos, porque hace 6 años los usó realmente el presidente del partido. El presidente del partido, sí, que después se convirtió en Pero precandidato. eso vino después, digamos. Sí, digamos, esa etapa fue antes, ¿no? de iniciar la precampaña. Ya como precandidato él usó los tiempos. Ahora, una de las cosas que yo observo en Morena, y lo están haciendo, he de decirlo, muy bien, es sistemáticamente yendo a las distintas entidades y siguen todavía en la lógica de si puedo sumar actores fuera de Morena, lo sumo. Que fue la misma lógica de hace Del 6 18. años, no fue en las previas. Y uno supondría que ya en el poder, ya con tantos actores que se han formado en la cola de Morena, pues esta estrategia, pues sí, te amplía a lo mejor la base, pero te genera muchos conflictos con los que ya se habían formado, con los que ya llegaron. Sí, pero ahí tenemos una ventaja, que se suman sin compromiso. Si no hay ningún pacto detrás de que les prometas una candidatura, si Como se en el suman. 18, que sí les prometieron algunos. No, algunos sí, o algunos sí llegaron, ¿no? Que luego Los Germanes. traicionaron. Germán Sí, Martínez, por se ejemplo. nos fueron por otro lado. Pero justo eso no funciona. Y sí, hay que seguir sumando. Hay mucha gente que se ha sumado a la convocatoria que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, personajes muy, muy interesantes. Y otros también, ya que no ven en su partido ninguna identidad y deciden
apoyar a Morena. Pero ahí justamente para evitar conflicto con los que ya vienen desde antes es las encuestas. O sea, no vamos a regalarle nada a nadie, tendrá que ser por la vía de las encuestas. Ahora, la candidata Sheinbaum y el presidente López Obrador han dicho que un objetivo central de esta elección es ganar la mayoría constitucional para a partir de ella poder hacer dos cosas. Es el compromiso o la promesa, por lo menos muy clara, del presidente. Ha dicho, si ganamos la mayoría constitucional, el 1 de septiembre habrá dos reformas constitucionales, una para elegir a los ministros de la Corte, la otra es para militarizar ya definitivamente la seguridad la pública. Guardia. Sí, la seguridad pública, que es la encargada de la Guardia Nacional, la encargada de la seguridad pública. ¿Ese es realmente el objetivo central de esta elección, Mario? Vamos a ponernos como reto ese, ganar la Para ese mayoría objetivo. Pero faltan otras reformas. Faltan otras reformas ¿Cómo cuáles? constitucionales que tendrá que plantear la candidata Claudia Sheinbaum. Pero no se han planteado. Las que están planteadas son esas dos. Hasta el momento sí, porque no ha llegado el momento de hacer propuestas. El momento de hacer propuestas es la campaña. O sea, Sí. a partir de marzo vas a tener ya las distintas Pero la propuestas. candidata Sheinbaum, la precandidata Sheinbaum, la todavía coordinadora Sheinbaum, se ha dicho que uno de sus objetivos es esa reforma Sí, constitucional. por supuesto, sí, sin duda. Entonces la gente tiene que tener claro que ese es el gran objetivo hoy por hoy, De seguir impulsando reformas constitucionales en que particular estas consoliden la dos. transformación que Ahora, vendrán otras más, Carlos. ¿cómo se siente la izquierda, o cómo te sientes tú, o cómo sientes tú a la izquierda respecto a la militarización de la seguridad pública, que sería algo pues tan contrario a lo que históricamente habían defendido? Es que la militarización, como tú le Con dices, que hagas la carita así. así le hiciste tú. No, a ver, es que venimos hablando de la militarización a partir de lo que ocurrió con Calderón, que fue sacar al ejército para hacer labores de seguridad pública cuando la Constitución no te lo permitía, sin ninguna preparación de por medio, lo cual detonó una violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Andrés Manuel López Obrador hace otro planteamiento, que dice, nosotros, ¿para qué queremos un ejército si no vamos a ir a la guerra? Mejor hagamos una Guardia Nacional rescatando lo que todos le reconocemos al ejército, que es su disciplina y su patriotismo, pero con otra lógica, no que el ejército vaya a hacer labores de seguridad pública, sino formemos un cuerpo como es la Guardia Nacional que sí esté preparado para hacer labores de seguridad pública. Y esa militarización pues no es como la discutimos en la época de Calderón y Peña, es una militarización que tiene que ver más bien con la disciplina, con mantener incorruptible la Guardia Nacional. Y ahora, por ejemplo, el ejército participando, acabo de estar en el aeropuerto de Tulum, una construcción extraordinaria, o el ejército participando en el Tren Maya, que es una obra impresionante. Y entonces seguimos tratando al ejército que no es golpista, que no es un ejército que haya generado alguna desconfianza en la historia del país en los 100 años que tiene. Entonces lo seguimos viendo como con mucha sospecha, con hasta cierto punto algunos sectores con desprecio, cuando el ejército ha tenido una contribución importante y a través de la Guardia ha mantenido los estándares que requiere una policía civil. Pero, a ver, una cuestión, dijiste algo que es muy importante. En teoría también suponía que la Guardia Nacional se fuera capacitando en funciones de policía, que es algo que se ha criticado, muchas organizaciones de derechos humanos han criticado, que no tienen ese entrenamiento. Bueno, los propios militares te lo dicen. A mí me dijo un militar, bueno, es que nosotros estamos entrenados para ocupar o recuperar territorios, pero no ha avanzado realmente mucho. Solo el 27% de los miembros de la Guardia ha recibido una capacitación, de acuerdo a Causa en Común. ¿Cómo visualizan eso? ¿Ya no recuperaríamos a las policías municipales y estatales? No. A ver, sí, perdón, pero sí hay un proceso. O sea, no es de que te cambio el uniforme hoy y ya eres militar y te vuelves Guardia Nacional. No, eso no ha ocurrido. Sí hay un proceso de capacitación para cuál es la actuación de la Guardia. Pero además, a ver, Pero todos le reconocemos, es baja, todavía es muy baja. todos le reconocemos o no la disciplina al ejército. Creo que es un valor que le reconocemos todos los mexicanos. Es una institución bien valorada el ejército. Entonces, lo que tienes ahora también son instrucciones diferentes a las que recibieron en el pasado. Antes tienes un entrenamiento de guerra y recibías instrucciones para la guerra. Ahora tienes instrucciones diferentes de proteger a los civiles y proteger los derechos humanos. Entonces tienes una actuación diferente. ¿Que ha habido excesos? Sí, también han habido excesos y han sido muy visibles y han sido también sancionados.
Pero lo que sí tenemos, Mario, es que cuando se votó la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, se dijo claramente que era un régimen transitorio, Sí. esta disciplina de los militares, estos efectivos de los militares, por una razón histórica y de política comparada muy obvia. No hay ningún país del mundo democrático donde las Fuerzas Armadas sean las encargadas de la seguridad pública. Son las encargadas de la seguridad nacional, que aunque no tengamos un riesgo de ser invadido por los Estados Unidos, aunque hubiera, pues está la asimetría que no se resuelve por esa vía, lo mismo aunque inverso respecto a Guatemala, las Fuerzas Armadas sí tienen una lógica de entrenamiento y una serie de facultades para casos extremos que no los debe tener una policía. Las policías civiles, además, quedan claramente bajo el control de los civiles. Si bien es cierto que nuestro ejército no tiene historias golpistas, pues también tiene que ser muy precavidos porque venimos de una historia donde costó trabajo sacar a los militares de la vida pública porque venían de una revolución, etcétera. Entonces, el acuerdo político en ese entonces fue, y tú eras diputado entonces, es vamos a hacerlo transitorio. Y la impresión es que el gobierno no le importó y dijo, ya vemos luego cómo lo cambio, pero trasladamos todo esto hacia el ejército y no vamos generando una verdadera Secretaría de Seguridad Pública ciudadana. ¿Por qué no avanzar hacia ahí, apuntalando en esa disciplina? Porque en el fondo, el riesgo, lo hemos visto siempre que le das a todo mundo, a todas las canicas a un solo actor, el riesgo es que si te echa a perder ese actor ya no tienes nada. Y un dato adicional, déjame ponerlo porque es importante. Los dos países que, digamos, si comparamos Brasil, Estados Unidos, México, ¿no? y Canadá, los dos países más seguros son Canadá y Estados Unidos, tienen una enorme cantidad de policías locales y muy poca policía federal. Y en cambio en México y en Brasil tenemos lo contrario. Entonces, en el escenario yo coincido con Carlos, no se ve. Lo malo es que nos queda un minuto para que el regreso. Pues como sí, eres muy bueno, contéstalo en un pero a minuto. ver, también es, sí, México, Brasil, Canadá, Estados Unidos. Y la condición en la que estamos, o sea, esta espiral de violencia que se desató desde hace algunos años, ¿cómo la enfrentas? Con una buena policía. Por eso, y no se construye de la noche a la mañana. Nadie Si pidió pudiste construir, no, es que necesitas respuesta, necesitas ir a las causas y necesitas respuesta inmediata. De acuerdo, pero por eso se formó la Guardia Nacional. Lo militar. Sí, pero la conclusión a 4 años de distancia es que es mejor que permanezca bajo la dirección militar. Pues tendremos que tener un programa para eso. Otro programa. Y no felicitar a una Morena que elige a través de las encuestas, no como otros partidos, que es a partir de negociaciones en lo oscurito, de intereses y pues cosas que son impresentables. No nos pueden decir los otros partidos cómo nombran a sus candidatos. No te felicitamos porque ya lo dijiste muy bien. La decisión del pueblo, de la gente. Mario, hagan un programa sobre eso. Lo haremos, creo que me parece muy buen tema. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros. No, gracias a usted. Mil gracias, Mario, y nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Nos vemos lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.